Volvemos después de escuchar este ritmo contagioso de Río de Janeiro. Estamos conversando con Francisco, candidato a concejal por Viña del Mar. Estamos conversando sobre Viña del Mar. Y hay algo súper interesante, porque al igual que los seres vivos, las ciudades tienen etapas esplendorosas y otras muy deplorables. Podemos verlo con la vecina, digamos, con la vecina Valparaíso. En la segunda mitad del siglo XX, Viña del Mar fue el principal balneario costero de nuestro país, conectado por vías férreas con Santiago, con uno de los pocos casinos de Chile y la única ciudad con un festival internacional de la canción. Dañada por los terremotos del 65, el 71 y el 84, así como la migración de sus principales industrias, la ciudad se ha debido adaptar a los tiempos y hoy vive un fuerte contraste entre el vertiginoso crecimiento de lujosos edificios en el borde costero y las tomas de terreno en los cerros. Te preguntamos a Francisco, ¿hacia dónde camina Viña del Mar en este siglo XXI? Mira, Marcelo, para complementar la introducción que tú hiciste al tema, yo querría hacer un paralelo. Enrique y yo somos de un segmento etario distinto al tuyo, ¿ya? Pero nos recordamos de la década del 60, estamos hablando ya, me suena raro, pero estamos hablando del siglo pasado, ¿ya? A mediados del siglo pasado, la década del 50, 60, en realidad Chile, a contar del año 1930, después de primero la Gran Depresión norteamericana y que en el caso nuestro se juntó con el término del ciclo del salitre, ¿no? Dimos tumbos durante mucho tiempo y en la década del 50, década del 60, que ya yo más o menos ahí empecé a entender Chile, siempre se hablaba de que el chileno era patiperro, que habían chilenos alrededor de todo el mundo, que al lugar del mundo donde tú fueras te ibas a encontrar con un chileno patiperro. Y lo decíamos con cierto orgullo, lo decíamos con orgullo porque pensábamos de que eran aventureros, eran emprendedores, etcétera, etcétera. Pero después resultó que nos dimos cuenta que el chileno no era tan patiperro. Lo que pasaba era que el chileno no tenía oportunidades en Chile. Chile estaba pasando por un ciclo malo y los chilenos andaban buscando oportunidades en otras partes del mundo. Y me atrevo a decir esto de que el chileno no era tan patiperro, porque posteriormente, cuando vino una mejor economía y se estaba buscando empresarios chilenos para que fueran a cumplir funciones en otras partes del mundo, etcétera, empezaron a aparecer estadísticas que al final los chilenos eran los más reticentes a irse a trabajar al extranjero. Con lo cual me quedó en ese momento, cuando lo vi en la prensa, estoy hablando de la época del año 2000, de esa época, cuando nos estaba yendo muy bien, yo dije, me corroboraba, digamos, de que estos chilenos patiperros del 50-60 no era porque era nuestro espíritu, sino que porque era nuestra necesidad. Bueno, lo que le pasaba a Chile en esa época, yo siento que le está pasando a Viña del Mar hoy. Si tú recorres Chile, yo he tenido oportunidad de viajar al norte, de viajar al sur, mi familia es de La Serena, tú en todas partes te encuentras con viñamarinos, con profesionales viñamarinos que en la realidad no encontraron oportunidades de trabajo en Viña del Mar, o las oportunidades de trabajo que habían eran limitadas y decidieron emigrar hacia otras ciudades de Chile. De hecho, en Santiago hay un sector, hay un barrio que los viñamarinos que están allá en ese barrio, viñamarinos en general profesionales que encontraron trabajo en Santiago, le llaman el Little Viña, ¿eh? Porque está lleno de viñamarinos que están trabajando en Santiago. Para los auditores, esto del Little Viña viene de un barrio famoso en Nueva York y que está en otras partes también, pero yo diría que el más famoso es el de Nueva York, donde está el Little Italy, que era donde se concentraron los italianos, que también se fueron de Italia porque se estaban muriendo de hambre en Italia. Así que nadie quiere abandonar su lugar de origen cuando las cosas están bien. Lo abandonan porque las cosas en su lugar de origen están mal y tienen que buscar otra alternativa, ¿ya? Entonces, el hecho de que exista esta comunidad de viñamarinos en Santiago ya es, diría yo, una alarma. Ese es un poco el diagnóstico. Ahora, también un poco por qué llegamos a eso. Primero que nada, pienso yo, Viña del Mar era la ciudad dormitorio de Valparaíso. Y como tú lo dijiste, Marcelo, en algún momento, Valparaíso ya no es eso ya. O sea, Valparaíso ya no recoge a viñamarinos para que vayan a trabajar a Valparaíso. Son muy pocas la gente que vive en Viña, las hay por supuesto, pero no en la forma que era al principio. De hecho, uno mira la Avenida España con el solo hecho de observar la Avenida España y los flujos de tráfico. Hasta hace 15 años atrás, el tráfico de Viña del Mar a Valparaíso en las mañanas era endemoniado. Y en las tardes el taco de regreso partía en Recreo, o sea, el taco de la Avenida Marina ya partía en Recreo.
Y ya el año 2018, antes de la crisis de violencia del 18 de octubre de 2019, que en alguna medida se disminuyeron los tráficos por otras razones y mucho más después por la pandemia, ¿ya? Pero ya el año 2018-2017, ya el tráfico de la Avenida España era diferente. De hecho, ya habían tomado la decisión las autoridades de suspender el proyecto del nudo vial en la Caleta Portales, porque el tráfico que había ya no lo justificaba. Por otro lado, también se fueron perdiendo las industrias viñamarinas, por otras razones, emigraron a Santiago, y nos empezamos a quedar, diría yo, con el turismo y servicios. Tenemos algunas universidades, turismo todavía hay, pero el turismo cada día más cuestionado. Aparentemente nuestra misma gente no cree tanto en el turismo. El año pasado, el último Festival de Viña fue casi destruido, hubo un grupo importante de personas que estaba tratando de evitar que el Festival de la Canción se hiciera, y yo no vi a la ciudad levantada en armas, digamos, o de alguna manera en voces, para tratar de proteger este rol turístico. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo la verdad es que yo no tengo la solución, yo no tengo la solución de cuál es el Viña del futuro, pero tenemos que pensar qué Viña queremos. Tenemos que partir por poner el problema arriba de la mesa, pensarlo, convocar a los distintos actores de la comunidad, esto que estábamos conversando en el primer ciclo, el contacto con la gente, bueno, ver qué es lo que la gente piensa, ver también con la gente más ilustrada, con el ambiente universitario, etcétera, etcétera, y buscar y definir qué es lo que queremos para las próximas generaciones que van a vivir en Viña. Los hijos de los señores auditores, los nietos de los señores auditores, qué oportunidad les vamos a dar. También ya tenemos que dejar de pensar definitivamente, creo yo, de mirar hacia Valparaíso. Valparaíso yo creo que Valparaíso tiene un problema más grande que Viña del Mar todavía. O sea, Valparaíso tiene el mismo problema que Viña, partió antes, y el problema es más aumentado. Y por otro lado, perdón. Disculpa, súper breve, y te aprovecho de hacer la pregunta que la venía pensando, que ¿tú crees que Viña puede estar avanzando, si es que no se hace el pare, hacia un Valparaíso de hoy? O sea, una ciudad que ha perdido el impulso, que hoy ya no se sabe muy bien lo que es como ciudad. ¿Crees que Viña corre ese riesgo? Y si es que corre ese riesgo, ¿es un riesgo que está a corto plazo, mediano plazo, largo plazo? ¿Cómo lo ves tú? Mira, hay indicios, hay números que indican, Marcelo, que efectivamente es así. La proporción entre propietarios de bienes raíces en Viña del Mar, tú sabes, todo el mundo tiene que pagar contribuciones por las propiedades que tiene, pero hay un límite, por ahí por los 30 millones de pesos, una propiedad, 30, un poco más, un poco menos, pero más o menos en ese orden de magnitud. Las propiedades que están tasadas en menos de 30 millones de pesos están libres de impuestos, y las propiedades que valen más de 30 millones de pesos pagan impuestos, y ese es uno de los ingresos importantes para todas las comunas y por supuesto también para Viña del Mar. Entonces, tú decías en tu introducción la cantidad de edificios que se están haciendo en el borde costero, pero también hablaste de las tomas, y resulta que la proporción entre propiedades que pagan, o perdón, entre personas que pagan contribuciones y personas que no pagan contribuciones, se ha ido moviendo con el tiempo hacia las personas que no pagan contribuciones. O sea, las personas al final que están tratando de llenar el saco para los gastos, las necesidades que tiene la ciudad, son cada día menos. Y las personas que están postulando a sacar plata del saco son cada día más, ¿ya? Entonces, lo que tú preguntas, claramente Viña del Mar está avanzando en esa dirección. Y uno de los problemas, yo sacaba adelante, o sea, sacaba este ejemplo del Little Viña, porque resulta de que en general Viña del Mar lo que está perdiendo son a los profesionales, a la gente más calificada, que al final son las personas que aportan más recursos porque son los que pagan más impuestos. Y curiosamente, yo no entiendo por qué, no lo tengo claro, por qué Viña del Mar ha sido receptor de tomas. ¿Ya? La toma más grande, la toma Manuel Bustos, se dice que es la toma más grande de Chile. Yo tengo la sensación de que esto de que en las estadísticas sale Viña del Mar es como la ciudad como que tiene la mejor calidad de vida, al final le ha jugado muy mal a Viña, porque personas de otras partes dicen, oye,
vámonos a Viña, po. O sea, sabes que aquí no da para más, la gente, digamos, que está en el mundo, digamos, de tratar de hacerse de una propiedad a través de una toma. ¿Ya? Hoy en Viña del Mar parece que las cosas resultan, pero la verdad es que las cosas aquí en Viña ya no están resultando ya. Ya comentamos el déficit que tenemos, obviamente que este déficit de 14.000 millones de pesos que tiene la Comuna de Viña del Mar está muy afectada porque el casino dejó de funcionar, que es la principal fuente de ingresos. Pero además se ha ido el presupuesto de la ciudad se ha ido desequilibrando, porque cada día hay más gente que está exenta de impuestos, que está postulando a que los apoyen, digamos, versus la cantidad de gente que es cada vez menor, la gente que está aportando, que pagan impuestos y son los que generan los recursos para apoyar a las otras personas. Ahora, yo creo que tengo una inquietud y te voy a poner en un escenario futuro. Estamos viviendo el año 2080 y Santiago y Valparaíso son una sola conurbación y hay una nueva ciudad satélite en el centro. Eso le cambia el escenario porque sabemos que hay mucha gente, como tú hablabas del Little Viña, de que trabaja en Santiago y reside en Viña y tiene que hacer el viaje a veces durante el día o se turna algunos días de la semana. A mí me tocó también hacer parte de eso. Y la verdad es que hay que pensar en Viña en 50 años más. O sea, la técnica de la prospectiva es situarse en el futuro y desde el futuro mirar hacia atrás y ver cómo llegamos a ese escenario. Así lo hizo, hay un trabajo que planteó la ministra Gloria Hack de Transporte ahí en una conferencia que yo vi hace muchos años, hace varios años en el casino, en el cual París comenzó a pensar cuál era su desarrollo futuro. Y su desarrollo futuro lo conectaba con el puerto más cercano de la costa francesa del Atlántico, y ellos comenzaron a desarrollar todo un plan de infraestructura de ciudades intermedias para el crecimiento de París. Entonces, Santiago también se está expandiendo hacia Rancagua, Santiago se está expandiendo hacia la costa. Entonces, yo creo que para pensar sobre el futuro de Viña, hay que imaginarse Viña en 50 años más. Y de ahí para atrás, comenzar a pensar qué cosas hacemos para llegar a ese Viña. Un Viña que puede tener un rol turístico importante, un rol dormitorio importante, pero no de Valparaíso, un dormitorio de Santiago. A lo mejor esas son cosas novedosas que no hemos pensado. ¿Cómo vamos a competir con las ciudades satélites que van a estar entre Santiago y Viña? La agricultura, ¿cuáles otras fuentes vamos a tener? El sistema portuario Valparaíso, San Antonio, Quintero. Bueno, esas son cosas que tenemos que pensarlas a 50 años más para poder caminar hacia un objetivo claro. ¿No te parece? Mira, el otro día escuché un dicho que lo encontré muy bueno, y que es totalmente atinente a lo que tú estás diciendo. El futuro no es lo que va a pasar. El futuro es lo que nosotros hagamos para que pase lo que creemos que tiene que pasar. ¿Ya? Entonces, indudablemente que muy posiblemente pase lo que tú estás diciendo de que Santiago avance hacia Viña del Mar y pasemos a ser parte ya no vamos a hablar de la conurbación Valparaíso, Viña, Concón, Quilpué y Alemana, sino que vamos a hablar de la conurbación Valparaíso, Viña, Casablanca, Curacaví, Santiago. ¿Ya? Pero hagámoslo planificadamente, seamos artistas principales, ¿ya? Seamos protagonistas de este escenario. Pongámoslo arriba de la mesa, pensémoslo, discutámoslo, a lo mejor llegamos a la conclusión de que Viña ya no va a ser la ciudad dormitorio de Valparaíso, sino que va a ser la ciudad dormitorio de Santiago. Y con una buena comunicación podría ser, y entonces la gente de aquí de Viña, nuestra tarea sería empujar para que se mejoren estas condiciones de comunicaciones, para que sean más expeditas. Obviamente que también yo creo que hay una cosa que todavía la tenemos que ver cómo va a ser a futuro este tema del teletrabajo. Porque si hay gente que va a estar trabajando, va a ir presencial una vez a la semana o 2 veces a la semana y el resto del tiempo va a estar en su casa en alguna parte de Chile, indudablemente que Viña del Mar pasaría a ser una ciudad, en ese sentido podría ser una ciudad tremendamente atractiva. Sí, pero perdón que te interrumpa, pero esa gente que tú dices que va una vez a la semana, ojalá lo hagan en un tren rápido de 30 minutos. Eso, claro, por supuesto. Yo claro, también. Claro. Sí, está claro. Si la cosa va para allá, planifiquémoslo, ¿ya? Pero, como te decía, el futuro es lo que o sea, hagamos que el futuro no sea lo que llegó, sino que hagamos que el futuro sea lo que nosotros quisimos que llegara. Entonces, imaginémonos un escenario y veamos qué es lo que, en ese escenario, que parece que eso va a pasar, veamos qué es lo que es lo mejor para Viña.
¿ya? Y participemos como viñamarinos de este escenario, y no que de repente de alguna parte o de que el futuro nos diga, oye, mira, las cosas se dieron así. Oye, pero nosotros no queríamos que las cosas fueran así. Sí, pero no hiciste nada. No fuiste parte de la discusión. Seamos nosotros, nuestras universidades, nuestros centros de estudio, los que se junten con centros de estudio de otras partes, discutamos el tema, veámoslo, tengamos números, ¿cómo se llama?, información dura, veamos lo que pasó ¿cómo se llama?, en París, pero también veamos, lo habíamos conversado con Enrique Cordobés en algún minuto, veamos qué es lo que pasó en Acapulco. Acapulco era la estrella de México, ¿no es cierto?, ciudad turística, fantástica, maravillosa, esta película de Elvis Presley participando, tirándose unos clavados cuando Acapulco era lo máximo. ¿Y qué es lo que es Acapulco hoy día? Hoy día Acapulco es una ciudad cooptada por el narcotráfico. Aquí en Viña del Mar hay narcotráfico fuerte, ¿ya? Entonces, ¿qué impacto tiene el narcotráfico en nuestra ciudad pensando en el futuro? No pensemos en el problema de seguridad de hoy día del carabinero o la cosa de recuperar los barrios, sino que pensemos en el impacto del narcotráfico en el largo plazo. Y embarquémonos en el problema y ya lo tenemos que solucionar, no porque estoy preocupado de lo que va a pasar mañana, sino que estoy preocupado porque estoy permitiendo que mi ciudad sea destruida. En las cosas que tú dices que hay que hacer antes para que el rumbo vaya en el sentido que hemos acordado, tendríamos que hacer lo que hizo Londres, que ya inauguró su primer helipuerto para los taxi drones, que van a comenzar a cortar los viajes hacia la ciudad. O sea, yo creo que el transporte tiene mucho que ver, la electrónica, todo lo que es la informática, la comunicación telemática, y el transporte tiene mucho que decir respecto a hacia dónde va la ciudad. Y yo creo que también hay que mirar la parte universitaria. Yo creo que podría ser parte del rol. No sé qué dices tú, Marcelo, pero yo le veo un rol también universitario a Viña del Sí, Mar. sí, yo creo que sí. De hecho, mira, hace un tiempo atrás yo escuchaba que una empresa tecnológica había desistido de invertir en la quinta región, específicamente creo que quería abrir una planta en Recreo, porque no había encontrado el capital humano necesario para poder trabajarlo. Y eso obviamente también habla de la falta de, por ejemplo, no sé, el manejo del inglés en términos, que era una de las cosas que al final había generado que esta empresa no decidiera entrar a la región y que hubiese generado no solamente empleo, sino que también hubiese generado un hito en términos de decir, mira, una empresa tecnológica decide invertir acá en Viña del Mar, en Recreo, y esto puede significar que más adelante vengan más empresas. Yo en eso también encuentro que hay algo bien interesante y lastimosamente, digo yo, es imposible no compararse con Valparaíso, porque al final Valparaíso también en algún momento, cuando tuvo y lo conversamos la semana pasada con Enrique, cuando decidió, o sea, cuando recibe este título de ciudad patrimonial, también genera dentro de la ciudad una rigidez que ha imposibilitado también que la ciudadanía sea parte. ¿En qué sentido? En que hay muchos proyectos o cosas que para la ciudadanía pueden haber significado un aporte que se ven bloqueados por esta condición de patrimonio. Entonces, también a mí me interesa mucho, porque también lo mencionaste tú, Francisco, en el punto respecto a la importancia del concejal con la cercanía de la gente, el poder quizás buscar espacios de participación donde la gente pueda decidir. Si es que, por ejemplo, quiere que que Viña, más allá de la ciudad bella, sea bella porque quiere que sea una ciudad turística y ese turístico, la ciudad se mueva o se maneje dentro de los códigos que significa una ciudad turística, el permitir que haya una población flotante constante, no sé, por ejemplo, que estas situaciones como la del sicario que ocurrió hace un tiempo atrás sea un tema que realmente genere un repudio total y que se busque las formas que esas cosas no se repitan, o si es que en realidad Viña del Mar quiere otro destino, quiere, no sé, ser una ciudad dedicada a puerto, por decirte un ejemplo. Entonces, ahí yo creo que hay un desafío importante también, el de poder involucrar estas organizaciones de la sociedad civil, el involucrar también a las personas a plebiscitos o a consultas ciudadanas donde ellos también puedan tener opinión. Sí, corroborando, Marcelo, lo que dices tú también, yo creo que muy fuerte de que lo que estamos conversando acá, que la población, los vecinos de Viña del Mar lo entiendan, que no miren, oye, mañana no, si voy a la esquina a comprar el pan y no tengo problema. No, señores, los números grandes de Viña del Mar son estos otros. Viña del Mar era esto, se manejaba de esta manera, y resulta que las cosas en Viña del Mar están siendo así. Y los recursos que estamos obteniendo cada día son más complicados y cada día estamos más desequilibrados. Entonces,
busquemos qué es lo que vamos a hacer, veamos y lo hacemos todos conscientemente, y preparamos gente para eso, y le contamos a nuestros hijos. Entonces nuestros hijos, cuando decidan qué es lo que van a estudiar, que estudien algo relacionado con ese futuro de Viña que hemos proyectado. Yo creo que también hay un problema, hay un punto importante, que es la descentralización. Porque para que Viña pueda tomar sus decisiones, necesita también una mayor capacidad de gestión autónoma. En este momento la centralización en el país es tremenda. Pero lo que me preocupa no es hacer cosa que los viñamarinos, aprovechando que tenemos el Congreso al lado, y que hablemos con los diputados, con los senadores, etcétera, etcétera, y logremos, ¿cómo se llama?, una cierta descentralización, y nos digan ya, oye, toma tú tus decisiones. Churra, y no estudiamos el problema, ¿no? Y no tenemos decisiones que tomar. Oye, no, saben, aguántese un poquitito porque no lo hemos estudiado todavía. O sea, tenemos que hacernos cargo de nuestra ciudad. Y no, yo creo que nosotros no nos estamos haciendo cargo de nuestra ciudad. Esto que decía recién, el futuro no es lo que viene, sino que es lo que nosotros vamos a hacer para que venga. En este momento, para Viña del Mar, el futuro es lo que le caiga. Es lo que decían los santiaguinos, es lo que decían otras personas. Pero Viña del Mar no está tomando, o yo por lo menos no veo en la prensa, no veo en la discusión, no veo en los chats, qué sé yo, no veo en escritos, no veo en la discusión universitaria, no veo gente preocupada de hacernos cargo del futuro de nuestra propia ciudad. Ese es el punto, en el fondo, que a mí me preocupa respecto de Viña del Mar. Ahora yo quería tomar un punto, como tú dices, de lo que planteó Marcelo, en términos de que una firma no se había podido instalar porque no encontraba gente capacitada. Siempre se habla de las universidades al hablar de educación superior, pero yo estaba de alguna manera relacionado con liceos técnicos profesionales, y creo que la educación técnico profesional, tanto de los liceos técnicos como de los centros de formación técnica, como de los IP, conforman una parte muy importante de la educación media superior, y especialmente del material, de la mano de obra que se necesita para sacar adelante proyectos y actividades. Entonces yo creo que en este rol educativo de la ciudad de Viña del Mar a futuro, tiene que haber una buena parte de preocupación municipal por estimular la formación técnico-profesional. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que la solución del campamento y de la pobreza es la educación. Para salir de la pobreza, tú requieres tener un empleo. Para tener un buen empleo, tienes que tener una capacitación. Y esa capacitación parte por un buen colegio, una buena educación pública y una buena educación técnica o universitaria. Depende cuál sea tu vocación. No es que seas más o menos inteligente, es si prefieres trabajar en el escritorio o prefieres trabajar en el taller. En el fondo, son desafíos personales, y cualquiera de los dos, en muchos países europeos, no se menosprecia, no está jerárquicamente bajo la educación técnica profesional de la universitaria. Así que yo creo que también en esta mirada de futuro hay que pensar cómo la municipalidad puede tener un rol activo con la educación pública, con el Ministerio de Educación o con las organizaciones, algunos gremios que tienen institutos técnicos, para poder enfatizar esta forma de capacitación y de formación profesional que salga a la gente de la pobreza. Porque la solución del campamento no es regalarle una casa, es que la gente logre comprarse una casa. Sí, y volviendo al campamento también, nosotros decimos, bueno, a ver, ¿dónde están los campamentos? Los campamentos están todos en la periferia de la ciudad. Entonces, y donde no hay servicio, no hay servicio de salud, no hay servicios de educación, y si los hay, son malos, el transporte es complicado, etc. Y la verdad es que, bueno, también con el volumen de gente, porque la Viña del Mar en ese sentido ha crecido de manera explosiva, entonces es muy difícil de manejar. Pero en una situación más estable, donde hubiera una migración de gente a otro ritmo, o que simplemente le quisiéramos dar una mejor calidad de vida a las personas que están viviendo en la periferia, lo que se necesita, esas son las personas que más necesitan estar más cerca de la infraestructura, más cerca del almacén, más cerca del transporte público, etc. Y la verdad es que son las personas que tienen una situación más acomodada, las que tienen la posibilidad de vivir en lugares más alejados, se pueden mover en auto, ellos son los que van a hacer más teletrabajo, porque resulta que ellos sí van a estar frente a un escritorio, y ese escritorio lo pueden reemplazar por el computador. En cambio, probablemente el señor que está en estos lugares más
desprotegidos, ellos van a trabajar manualmente. Yo no voy a ser una persona que esté construyendo un edificio, no va a hacer teletrabajo para construir el edificio. Tiene que estar tiene que ir a construir el edificio, y resulta que ellos son los que tienen que hacer los desplazamientos más largos, etc. Entonces, es tremendamente importante esto de que la ciudad acoja a estas personas y las ponga en los lugares donde realmente tienen la posibilidad de ellos salir adelante. Y como decías tú, Enrique, es generar la sensación de que yo te voy a ayudar para que tú salgas adelante, no que tú te sientes ahí a recibir eternamente la ayuda del Estado, porque de esa manera lo único que vamos a generar es más pobreza, y pobres que se van a estar eternizando en esa pobreza. La forma de sacarlos adelante es darle oportunidad de que ellos salgan adelante, creo yo. Bueno, Francisco, te agradecemos mucho tus palabras, tus ideas, nos has planteado varios desafíos y yo creo que tú tienes una misión por delante si llegas a ser concejal de Viña del Mar, de formar un equipo, de empujar un equipo por el bien de todos. Así que, mira, ha sido un agrado tenerte con nosotros. Quedaron muchas cosas por conversar, como siempre, pero creo que podemos compartir con nuestros auditores los sueños de un Viña mejor y la solución de los problemas actuales. Creo que será hasta la próxima y muchas gracias nuevamente por tu presencia, Francisco. Muchas gracias, Enrique, muchas gracias, Marcelo, gracias a los auditores y gracias muy especiales a Radio Portales también. Gracias, Francisco, mucho éxito en estas elecciones. Eso, y no olvidemos que en nuestros controles está Astrid. Así que hasta la próxima. Hasta la próxima y hasta la próxima, Astrid. Hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias.